Hola, Somos Isa, y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas. que saben lo que es estar De un lado y otro, del espacio terapéutico, queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast de Terapeuta y Loco. Todos tenemos un poco. Estamos muy contentas de poderlos acompañar hoy con este primer capítulo que se llama No hay salud sin salud mental. Porque ¿cómo vamos a hacer un podcast sobre salud mental sin que nuestro primer episodio sea sobre salud mental? Así que Isa, hola, yo estoy muy feliz de estar hoy acá. Hola Lucy, yo también encantada. Y como vos decís, empezando por el principio. Definamos, ¿verdad? Desde el principio. ¿Qué es la salud mental? Y ¿Cómo tal vamos a vez partir? te lo tiro a vos, ¿verdad? Vamos a tirárselo a la doctora, que es, definamos salud primero, Isa. Ok, empecemos por la definición de la salud que tiene la Organización Mundial de la Salud. Dale. Salud es el bienestar tanto físico y emocional que puede tener una persona. No es solo ausencia de enfermedad, sino también el bienestar. Ok, bien. ¿Y cómo definimos desde esa definición ya de la OMS, cómo definimos salud mental? Bueno, la salud mental va a ser este bienestar en las esferas que tienen que ver con lo social, con lo psicológico de una persona, pero sobre todo, y lo que estuve leyendo y que me gustó mucho, tiene que ver en cómo percibimos, cómo interpretamos, cómo reaccionamos ante las distintas cosas que nos suceden en la vida. Me encanta esa definición porque se va más allá de la definición un poco tiesa de la OMS, ¿verdad? Y como más tradicional, que obviamente es importante, no quiero decir que no, pero este tema de equilibrio de todas las áreas de un ser humano es lo que para mí define en gran medida lo que es la salud mental principalmente. Y creo que acá vos y yo compartimos algo, ¿verdad? Que hemos hablado muchas veces, que es la salud mental va mucho más allá de funcionar, porque una cosa que oímos muchísimo en consulta es, pero yo estaba funcionando. Y eso no significaba que la persona estaba bien, ¿verdad? Lo estaba logrando hasta aquí, claro, pero lo estaba logrando a un gran costo, no estaba bien. Y creo que muchos de los conceptos tradicionales de salud mental se basan mucho en este funcionar. Claro, Lucy, incluso más allá. En psiquiatría, para que vos tengas un diagnóstico según los manuales de diagnóstico, Ajá. la persona no funciona, Ujú. ¿verdad? O sea, dejó de ir a trabajar, sus relaciones interpersonales no están funcionando, no puede con su día a día. Esa es como una condición para hacer el diagnóstico desde la psiquiatría más formal, Ujú. ¿verdad? Pero la salud mental tiene que ir mucho más allá. No es un mero funcionamiento, porque incluso qué saludable es poder decir, hey, no estoy bien, Ujú. ¿verdad? Darle un espacio a ese dolor, a esa tristeza, a ese malestar, es parte de la salud mental. Ujú. Vieras que hoy justamente hablaba con una paciente que tuvo una situación con su perrita y priorizó quedarse con su perrita versus irse a su trabajo. Y en realidad yo la felicitaba y le decía, anteriormente lo que vos hubieras hecho es irte a trabajar a pesar de toda esta situación. Y vieras que yo creo que lo más saludable fue lo que hoy hiciste y creo que es un gran avance en tu proceso. Esto que hiciste hoy de priorizar tus afectos, lo que te importa, ¿verdad? Y va en la línea de esto que estamos hablando, ¿sí? De cuánto realmente el no funcionar a veces y el darse permiso de no funcionar es justamente estar mentalmente saludable. Claro, Lucy. Entonces, a ver, si tuviéramos que definir salud mental otra vez, digamos, Ujú, alejándonos, como vos decís, de estas cuestiones tiesas que de pronto nos meten en las definiciones del libro o de organismos ujú. internacionales, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son los componentes de salud mental? Y te lanzo la pregunta a vos, porque vos tenés una imagen que a mí me encanta para hablar de los componentes de la salud mental. Ok, a mí me gusta mucho plantearlo siempre como el ser humano como una estrella de 5 puntas, ¿sí? Siendo nuestras extremidades parte de las puntas de la estrella y nuestra cabeza la punta superior. Entonces, tendríamos toda la parte cognitiva, académica, racional de los seres humanos, ¿verdad? Que sería, pues sí, toda esta parte mental, ¿verdad? Y tenemos la parte biológica, que no la podemos negar, ¿verdad? Tenemos la parte emocional
Tenemos la parte social, donde entra también todo nuestro funcionamiento familiar, interpersonal en general a nivel social, y tenemos la parte espiritual, que ojo, no confundamos espiritualidad con religión, porque hay personas que viven la espiritualidad a través de la religión, pero espiritualidad tiene que ver con la conexión de uno con algo más grande, con el sentido que tiene tu vida, con aquello a lo que le dedicas tu energía, ¿sí? Es la conexión que vos tenés con la naturaleza, con la vida. Entonces, solo quiero aclarar eso para que si escuchan personas, ¿verdad? Que de repente dicen, ah, no, yo no soy religioso, o yo soy ateo o agnóstico, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con nuestra conexión con, sí, con algo más que este mundo, ¿verdad? Tan material y práctico en el que estamos. Entonces va a ser la alineación de todas estas áreas, ¿verdad? Que yo esté bien y estimulada en toda mi parte racional y cognitiva de alguna manera, que yo esté bien físicamente, que yo emocionalmente esté también equilibrada, que yo socialmente, ¿verdad?, esté en balance. Eso no significa tener todos los amigos del mundo y salir siempre, sino que los afectos que para mí son importantes, que existan, o sea, que yo tenga conexión, sea con mis mascotas, sea con mi familia, sea con un millón de amigos o con uno, pero que yo tenga personas con las que estoy conectado emocionalmente y que yo tenga algo de sentido en mi vida, que haya cosas en mi vida que le dan sentido a mi existencia. El equilibrio de todas estas cosas es lo que va a causar una persona emocionalmente saludable. Claro, y ahora oyéndote hablar pensaba, por eso la salud mental no puede ser un concepto rígido, uniforme, va a depender de cada persona, va a depender de sus distintas áreas de interés, de sus distintos desarrollos, ¿verdad? No es lo mismo, por ponerlo de forma muy burda, la salud mental para, no sé, un intelectual en filosofía, que para un deportista de alto Claro. rendimiento o un nadador, que para una persona atea, que para una niña, que para, ¿verdad? Tan diversos somos los seres humanos que los distintos componentes de cada uno de nosotros se van a mezclar y cada quien tiene que encontrar su propio equilibrio para tener salud mental. O sea, Claro, no lo podemos uniformar. y creo que pusiste ejemplos interesantes para explicar cómo a veces tenemos áreas fuertes y áreas a las Ujú, que les damos mucho énfasis. ujú, Pero si nos olvidamos de que existen todas las demás áreas, eso claro. no significa que todas tengan que tener el mismo nivel de No. energía Ujú. dedicada. Pero si nos olvidamos que existen todas las otras áreas, entonces ahí sí estamos en problemas porque estaríamos como mancos, ¿verdad? Como que Claro. nos cortaron un pedazo de un brazo porque hay una parte nuestra a la que no le estamos dando atención. Entonces, sí es importante que recordemos que tiene que haber un equilibrio, aunque yo sea deportista de alto rendimiento, no es el caso, obviamente, pero bueno, pero, ¿verdad? Un deportista de alto rendimiento, de repente, pues sí, la parte física, ¿verdad? Y la parte, va a ser su fuerte, o un académico filósofo, su fuerte va a ser la parte cognitiva y la parte académica. Pero eso no significa que todo lo demás se tenga que descuidar, porque cuando descuidamos un área es cuando empezamos a ver eh, patología de alguna manera. Y claro, me pensaba que uno podría pensar inicialmente, sí, si este deportista de alto rendimiento tiene una lesión, entonces va a perder su salud mental. Y no Ujú. necesariamente. No. De pronto el descuido de otros campos de su vida pueden Ujú, ser los que lo lleven a tener alguna condición que lo haga perder o entrar en desequilibrio y no estar mentalmente sano, por ujú, decirlo así, ujú. ¿verdad? Exacto, No es solamente que dejó de funcionar como deportista, exacto. lo que conlleva, ¿verdad? La pérdida de salud mental. Puede haber otras cosas. Y ahora que lo decís, creo que de ahí viene la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia, solo como para explicarlo, en psicología la usamos, es un término que viene de la ingeniería, ¿verdad? Pero donde algunos materiales pueden volver a su forma original luego de ser estiradas. Imagínense una gomita que yo estiro, estiro, estiro y luego cuando la suelto vuelve a su forma original. En psicología la usamos como un término para describir esa capacidad de los seres humanos de volver a no solo a nuestra forma original, sino más fuertes de las situaciones de crisis. Y creo que es este balance del que hablas el que hace que una persona deportista de alto rendimiento, por ejemplo, pueda volver a tener balance en su vida a pesar de haber perdido algo a lo que le dedicaba mucha energía. Claro.
por ejemplo, sería ese equilibrio de las otras áreas y ese cuidado de las otras áreas lo que le daría la capacidad de retomar su vida después. Ahora, Lucy, me gustaría que retomáramos el hecho que entonces la salud mental no es decir nada más, sí, estoy bien, levántese, sea positivo, dele gracias a la vida, todo lo, ¿verdad? Mm, que está muy bien, estar agradecido por las cosas buenas, pero ese positivismo tóxico que a veces nos inunda, que nos bombardea, no tiene nada que ver con salud mental, ¿verdad? No es simplemente negar la adversidad, negar lo malo, lo que nos va a llevar a ser saludables mentalmente. Ujú, Es algo mucho más complejo, es un balance de muchas áreas, porque de pronto, lamentablemente nos venden esta idea de que si tenés éxito en el trabajo, éxito en tus relaciones de pareja, si tenés dinero o tenés una determinada imagen corporal, entonces ya reuniste como todas las casillas y entonces vas a estar bien, no te puedes ujú. quejar, ¿verdad? Y eso yo quisiera que lo dejáramos claro, ¿verdad? Eso no es salud mental. No, ¿Verdad? Porque no. entonces no es una sumatoria de éxitos, de solo cosas buenas, ¿verdad? En salud mental, como decíamos al inicio, también es muy válido y muy necesario poder decir, hey, no me siento bien. Ujú, Y darnos el espacio para no estar bien, darle un espacio a nuestro dolor, a nuestro malestar, ujú, a poder decir, hey, no quiero y me quiero quedar con mi mascota, o este trabajo en realidad de pronto puede significar ujú, mucho prestigio, pero no es para mí, yo quiero ujú. otra cosa, ¿verdad? Y de pronto permitirnos escuchar ese malestar es fundamental para tener salud mental. Y la otra cosa que pienso ahora que te escucho, Isa, porque sí, totalmente de acuerdo, y ahí le agregaría el hecho de, se vale no sentirse bien cuando todo está bien, Ujú, ¿verdad? Que es un poco lo que vos venías ujú, diciendo, pero se vale también sentirse bien cuando todo está bien, pero no podemos obviar el hecho de que en la vida el fracaso es parte de la vida, claro. de que la frustración es una norma y una constante en la vida de los seres humanos. Entonces, de todo bien, si te está yendo bien y te estás sintiendo bien, eso no significa nada más, eso no significa necesariamente que estés emocionalmente saludable, sino que cuando las cosas andan bien, es un poco más fácil estar bien, a menos que no lo estés, lo cual también es válido. Pero el tema es si yo no me preparo en equilibrio, ¿verdad? Y si yo no me preparo en herramientas emocionales para poder enfrentar la adversidad, ¿sí? Por más que yo trate de pintar la mierda de rosado, la mierda va a apestar. Claro. Ujú. Entonces, estar emocionalmente saludable, y vos lo decías al inicio, es también tiene que ver con mi capacidad para enfrentar los momentos en que las cosas no están bien o en que yo no estoy bien. Ujú, claro. Ahora, como psiquiatra, ¿verdad? O sea, Ajá, es inevitable que a mí me digan, bueno, ok, doctora, todo muy bien, tengo equilibrio, ajá. pero a mí me diagnosticaron depresión. ¿Es posible que yo tenga enfermedad mental y que tenga a su vez tratamiento y esté sano mentalmente? O sea, ¿cómo le hago? O sea, si ya estoy medicado, entonces no tengo salud mental. ¿Verdad? Y yo quisiera como que tal vez habláramos un poquito, Lucy, de todo el concepto de enfermedad Ujú, mental, ujú, ¿verdad? Que es tan amplio y que, vamos a ver, como decía al inicio, de pronto tiene que ver mucho con el funcionalismo, pero no lo podemos reducir solo a eso, aunque si bien, si estamos hablando de manuales diagnósticos, ahí está. La pérdida del funcionamiento de la persona es la que hace diagnóstico ujú, en, digamos, ese es el común denominador. Y tal vez para explicar un poquito más, ¿verdad? Me quisiera extender aquí. Los manuales diagnósticos son catálogos de síntomas ujú, que utilizamos para empezar a hablar en un mismo idioma de una condición, ujú. para tratar de uniformar, ¿verdad? Que lo que vos digas depresión sea lo mismo que yo digo depresión, que lo que vos digas psicosis sea lo mismo que yo digo psicosis, y así surgieron los manuales diagnósticos. No tienen nada que ver con el origen de la enfermedad mental. Ujú. Es simplemente como un listado de cosas para poner un rótulo, una etiqueta, lamentablemente a veces, que nos permita discutir en torno a algo. Y una etiqueta tal vez, Isaí, que quisiera agregar que no la tenemos que satanizar tampoco. La Ujú, etiqueta nos ayuda a saber cuál es el camino a seguir, también. ¿verdad? O sea, si un internista tiene un paciente enfrente y no tiene idea si tiene diabetes, hipertensión, gastritis
o, ¿verdad? O problemas intestinales, de ahí no lo puede tratar. O sea, el diagnóstico nos sirve también para saber cuáles son los caminos a tomar, tanto desde la parte de psiquiatría como desde la parte de psicología, ¿verdad? O sea, si yo sé que una persona está deprimida, yo también sé que posiblemente hay un set de habilidades que va a estar necesitando en ese momento, que obviamente las voy a ajustar a esa persona. Y vos sabes que hay ¿verdad? Un set de medicamentos que son los que funcionan normalmente para personas con depresión, que lo vas a ir ajustando a partir de la persona y ahí se hará la interacción de las dos cosas. Pero digo, creo que tampoco hay que satanizar el diagnóstico por un lado, pero tampoco quedarnos en el diagnóstico, que es lo que vos estabas Exacto. diciendo, porque Ujú. tenemos que ir más allá del diagnóstico y no decir, ah, ok, esta es la etiqueta, me la clavo y ya está. Sí, solo quería hacer como ese No, y paréntesis. además, qué importante, Lucy, porque, a ver, muchas veces también los pacientes le dicen, bueno, mira qué raro, a mí me dijeron aquí que tengo depresión, luego me dijeron que tengo un trastorno de Ujú, personalidad, ahora dicen que soy bipolar ujú, y después me dijeron que tengo ansiedad. ¿Por ajá, qué no se ponen de acuerdo? ¿Verdad? ujú, Y ahí esto yo creo que es súper importante porque primero tenemos que aclarar que muchas veces hay varios diagnósticos que ujú, comparten síntomas, ¿verdad? Y ujú, que esto se convierte como en un espectro, ujú, como en un continuo donde vamos a pescar, por así decirlo, en determinados momentos y en determinadas circunstancias a una persona y por eso los diagnósticos pueden variar. ujú, A ver, uno esperaría que sí haya una cierta consistencia, ¿verdad? Que tampoco es como que te van a poner todos los diagnósticos del manual a cada cita que vayas, pero sí puede haber distintas caras, cosas que empiecen a variar dependiendo también del tratamiento que tengas. ujú, Y otras veces, pues también nos equivocamos porque se basa mucho en la observación, no tanto en un examen de sangre preciso que nos va a ujú, decir esta persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada. exacto. Eso no. ¿Ok? Entonces, estos diagnósticos, como vos decís, nos permiten orientar, ¿verdad? A veces pueden ser no tan rígidos y no tan precisos, Ujú, pero finalmente a lo que quería llegar es que no nos dicen nada de la individualidad de sí, cada persona totalmente. que hablábamos ahora, ¿verdad? Es tan variable como un número de personas existimos Ujú, en el mundo, totalmente. ¿verdad? Entonces, la ansiedad para Lucía no va a ser la misma ansiedad para Isabel. Pueden compartir ciertas características en sus manifestaciones, pero sus orígenes son tan distintos como vos y yo. Y ahí es donde es súper importante, ¿verdad? Y donde entra en juego el papel de los terapeutas o de los psiquiatras a la hora de hacer el diagnóstico o de trabajar en ese diagnóstico, es entender cómo esta persona llega, ¿verdad? Ujú, A tener depresión, cómo ujú. esta persona llega a presentar estos síntomas ansiosos, qué lleva a esta persona hasta este momento, ¿verdad? ¿Dónde está ese desbalance de todas las áreas que hablábamos y qué es lo que está pasando con ese individuo? Y por eso es que nosotros ni en psicología ni en psiquiatría tenemos recetas. O sea, podemos Claro. tener, como vos decís, el catálogo de síntomas, porque sí, eso nos ayuda a orientarnos, pero no tenemos recetas, justamente por lo que acabas de decir, ¿verdad? Por lo personal que es y lo individual que es el que lleva a una persona ahí. Claro, totalmente. Y lo mismo va a pasar si una persona no atiende una enfermedad. Ujú, No van a ser las mismas consecuencias para todos, claro. ¿verdad? A ver, grosso modo, si vamos a tener consecuencias similares en términos de que si no atendes una condición que tengas que está afectando tu salud mental, pues más fácil va a ser que esto se cronifique, es decir, que Ujú, perdure en el tiempo. ujú, O que tengas, como hablábamos, a nivel de tu funcionamiento ciertas afecciones, a ujú. nivel del trabajo, a nivel de relaciones interpersonales o a nivel académico, pero no van a tener la misma magnitud ni van a ser iguales por eso, porque depende de cada persona. Ujú, Ahora bien, si sabemos que sí hay como una cierta similitud, vamos a buscar evitarlo, porque tenemos ahí entonces discapacidades a nivel laboral, ujú, ¿verdad? El peso que está teniendo la salud mental hoy en día, después ujú. de la pandemia o Uf, durante la pandemia, porque todavía no se ha acabado por más que querramos, ¿verdad? Todas estas afecciones, pues sí hay un común denominador y de ahí la importancia de buscar que todos tengamos más o menos salud mental, ujú. ¿verdad? Definitivamente. Isa, yo creo que cuando hablamos de salud mental o de enfermedades mentales, necesitamos hablar del estigma que hay alrededor de las enfermedades mentales, ¿verdad? Y de la salud mental. O sea, em,
Digo, yo sigo teniendo al día de hoy pacientes a quienes los llaman en consulta y dicen, sí, sí, estoy en una cita acá con el doctor, o, sí, sí, estoy aquí haciendo una vueltita, ya llego, sí, o, ¿verdad? O, me vine a visitar a alguien, ya ahorita voy, o estoy en el súper, o constantemente excusas para justificar el estar en la consulta de psicología y ni hay que hablar de psiquiatría, porque cuando yo sugiero, ¿verdad? Meter un psiquiatra en la ecuación de los procesos, la gente me abre los ojos así como, me está viendo muy loca. Sí, tengo que hacer toda una explicación para que realmente puedan aceptarlo. Si bien es cierto, también uno se topa con, hace poco una paciente me dijo, ves, es que nosotros una pareja me dice, te topaste con millennials ya con mucho, ¿verdad? Con mucha trayectoria en terapia, porque me encantaba. Tenían todos estos términos psicológicos y explicaban todo muy, muy psicológico. Pero entonces ya hay nuevas generaciones que lo Sí, valían y lo ven muy normal. Con los adolescentes yo veo que entre ellos hablan incluso de sus psicólogos, ¿verdad? O sea, como que total. está mucho más normalizado. Pero todavía hay mucha gente que le da pánico que alguien sepa que va a terapia, ¿sí? Em, ¿De dónde viene este estigma? A ver, a mí me han pasado cosas como que me digan, qué dicha que su oficina no tiene rótulo, para que no sepan que vengo con un psiquiatra. Hasta que se me siente alguien al frente y me diga, yo aquí no quería venir, a Ajá. mí me mandaron aquí. Vengo porque mi psicólogo me dijo, pero no estoy muy seguro, ¿verdad? Entonces, a ver, los psiquiatras vivimos con esto. Y creo que tenemos una cuota ganada por nosotros mismos, ¿verdad? De todo lo que ha sido el desarrollo de la Ujú, psiquiatría, de ujú, la terapia, de la enfermedad mental, de la salud mental a lo largo de la historia, ujú, ¿ok? Entonces hay un montón de estigmas, empezando porque el que va al psiquiatra es el que está loco, ujú. ¿verdad? Y entendemos por loco, bueno, cada quien imaginará distintas cosas, pero esta persona súper extraña Con que camisa de fuerza, rarísimo, los exacto, pelos o que parados, anda en las ¿verdad? calles diciendo Ajá, disparates, o cuántas veces no escuchamos decir si hay un asesinato es que estaba loco el que lo mató y ujú, se empieza a equiparar, ¿verdad? A cometer un delito con tener una enfermedad ajá, mental. Entonces, hay un montón de estigmas que resuenan todavía por ahí que van amarrados de otros tantos como de, es que usted no pone de su parte. ujú. O póngale, échele ganas para que salga de la depresión, ¿verdad? Lo que le O hace sea, positivo, sea ahora que positivo. hablábamos del positivismo Ajá. tóxico. O usted no se puede quejar, usted lo tiene todo en la vida, Ujú, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas se siguen reforzando y el desarrollo de esto es histórico, porque antes se pensaba que la locura era una posesión demoníaca. ujú, ¿Verdad? Si nos vamos atrás en la historia, ¿de dónde proviene la enfermedad? ¿Verdad? ujú. Antes se creía que era un desequilibrio de sustancias en el cuerpo, que seguimos creyendo lo mismo, pero de pronto un poquito más de la mano con la ciencia moderna, ¿verdad? Y ya no se han ido dejando prácticas, pero que calaron muy hondo, Digo, ¿verdad? pero el desequilibrio de sustancias en el cuerpo era de las más bonitas, ¿verdad? O Sí, sea, hay sí. historias de las cosas que causaban la locura en la gente, que son de miedo, ¿sí? Desde rituales religiosos tipo exorcismos hasta casi rituales que dejaban a la persona digo, en condiciones lamentables o incluso la medicina bastante moderna con las lobotomías y cosas por el estilo Sí, o con sí, medicaciones que dejaban a la gente sin poder funcionar, o sea, del todo. estamos de acuerdo. Para mí, de las cosas favoritas, digamos, como anécdota histórica, es que en el antiguo Egipto a las mujeres les preparaban vapores con hierbas que les ponían en su zona genital porque lo que les había pasado era que el útero se les había desacomodado. ¿Verdad? Entonces, como el útero andaba dando vueltas por el cerebro, de esta pobre mujer estaba loca, ¿verdad? Entonces, lo que practicaban en esta medicina era de hacer que el útero, por un aroma rico o determinado, volviera a su sitio y entonces la mujer se calmaba, ¿verdad? Así
era como se pensaban. Y eso no está muy lejos ahora, ¿verdad? Esta Ujú, vieja histérica, ¿verdad? Como oye uno decir todo el tiempo, de ujú, pronto es por las hormonas, porque tiene su menstruación o porque está embarazada, ¿verdad? Eso es lo que la tiene así, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, está esta cosa popular, ¿verdad? Y por otro lado, como vos decís, el desarrollo de la ciencia psiquiátrica se hizo acompañar o pasó por una serie de situaciones que hoy miramos con los ojos, Ujú. ¿verdad? Muy Experimentos y abiertos, cosas que sabemos que se terribles, hicieron que fueron, ¿verdad?, terribles. terribles, y que entonces la gente lo primero también que le dice a uno es, bueno, no me ponga nada que me deje tonto, Ujú, ¿verdad? Yo no quiero andar dormido, yo no quiero andar como un zombie, o esto me va a provocar que me engorde, o esto me va a provocar que se me caiga el pelo, ujú. ¿verdad? Porque se sabe que a lo largo de la historia ha habido medicamentos psiquiátricos que han tenido efectos secundarios muy indeseados y otros que simplemente ni siquiera se consideraban como perjudiciales en el tanto mantenían a la persona tranquila, Sedada. tranquila, que no dijera disparates, que estuviera ahí sin molestar. Entonces se permitía, Ujú, ¿verdad? Se les encerraba, empezando por ahí, dejaban de ujú. circular en el manicomio y entonces ya esa era la forma de controlar la enfermedad. Bueno, sí, arrancando porque eran manicomios, ¿verdad? O asilos en lugar de ser hospitales psiquiátricos. Claro, claro, y por dicha vino toda la revolución, digamos, de la desmanicomialización de los pacientes psiquiátricos y reincorporarlos a la sociedad y Ujú, entender, ¿verdad?, que muchas manifestaciones, incluso ahora, ni siquiera se ven como patología, ¿verdad? Cuando oímos hablar de la neurodiversidad y ujú. todo esto, y otras que son perfectamente posibles de manejar y que la persona tenga una vida plena, que pueda trabajar, que pueda estudiar, casarse, qué sé yo, ¿verdad? Pucha, y no están tan lejos las historias, ¿verdad? Porque de repente uno dice, bueno, por allá, cuando los pacientes se internaban, pero yo recuerdo en la época que roté por el psiquiátrico, ver personas que estaban ahí desde los 4 o 5 años porque Total. su familia los había ido a dejar, ¿verdad? Ese pabellón de crónicos ya no existe, No, ¿cierto? no, el hospital ha hecho un gran esfuerzo porque todos estos pacientes se reincorporen a la sociedad, pero Ujú. cuando yo empecé mi residencia, que no es hace mucho, uno encontraba expedientes de personas que tenían 50 años de vivir en el hospital. Exacto, porque vivían ahí, porque en algún momento o sea, recuerdo haber escuchado las historias, ¿verdad? Vinieron, los dejaron ahí y chao. Y lo que es realmente llamativo, muchos estaban ahí sin tener una enfermedad psiquiátrica propiamente dicha según los manuales, ¿verdad? Wow. Sí, había personas que tenían trastornos del desarrollo, lesiones que provenían de otras enfermedades que nunca Ujú, fueron diagnosticadas y que tenían conductas que no calzaban, digamos, dentro de nada. Entonces terminaban en el cajón del sastre, que era lo psiquiátrico, ujú. y terminaron ahí encerradas, ¿verdad? Por dicha Wow. esto Son dejó de prácticas ser, en desuso, por ¿verdad? suerte. Y estamos entonces ahora en otro proceso. Y, Ujú, y justamente, ¿verdad? Yo quisiera que un espacio como este ayudara a desmitificar claro. el sinfín de herramientas, el arsenal de cosas que tenemos para ayudar a que una persona se sienta bien. Y que el que va a un psiquiatra o a un psicólogo o que busca ayuda, Ujú, no es porque está loco, ni va a ir a ser encerrado a un manicomio, ni lo vamos a atontar a punta de medicamentos. ujú. Y tal vez ahí se me parece importantísimo como explicar un poco el rol del psiquiatra y del psicólogo, ¿verdad? En todo este proceso. em, Cómo es que trabajamos en conjunto Claro. también, Ujú. ¿verdad? Y qué hace cada uno. Claro. Los psiquiatras, yo siempre digo, somos médicos y la gente asume que los psiquiatras vamos a medicar. Ujú, Pues sí, desde la medicina tenemos ese entrenamiento, ¿verdad? De encuentre el problema, haga un diagnóstico y dele la solución farmacológica o complete los estudios que se necesitan y a partir de ahí utilice otras herramientas, ¿verdad? La terapia. En este caso, ujú, lo mismo que un, no sé, un ortopedista le pedirá al terapeuta físico que le ayude a recuperar la funcionalidad a una ujú, persona que fracturó una pierna, ¿ok? Pero no lo medicamos todo, empezando ujú, por ahí. Muchas ujú, veces hay cosas que sabemos que no necesitan medicación y que de pronto con una buena terapia pueden salir adelante,
Yo recuerdo una paciente tuya, perdón que te interrumpa, pero Ajá. recuerdo una paciente tuya que me llegó y me decía: "Viera qué raro, la doctora no me medicó y me mandó con usted". Me dijo que no volviera donde ella, que mejor destinara los recursos para venir donde usted. Pero estaba muy sorprendida. Es que, a ver, este este concepto de que psiquiatra igual medicación, yo creo que tenemos que irlo superando. Ujú, Existimos psiquiatras que nos metemos mucho la cuchara en la terapia, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que justamente si venimos hablando de todas las esferas que componen ujú, la salud mental y por lo tanto ujú, la enfermedad mental, habrá cosas que no se solucionen con medicamentos. ujú. Y tradicionalmente, en realidad, los terapeutas eran los psiquiatras, ¿verdad? Los terapeutas eran siempre los médicos. Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que se necesitaron más profesionales en salud y los psicólogos como que surge toda esta parte más de psicología clínica y psicólogos, ¿verdad? Que se especializan en la parte de atención, pero los psicólogos eran como auxiliares, digamos, de los médicos en toda la parte de evaluación, en un montón de otras cosas, pero no tanto en la parte terapéutica a nivel tradicional. Por lo general ha Claro, estado más delegada en los médicos, ¿verdad? Hasta inicios del siglo pasado. claro, claro. Y vamos a ver, yo creo que es una lástima que eso se pierda. Ujú, A ver, creo que el trabajo en equipo es fundamental, ujú, pero con los residentes, yo siempre, ¿verdad? Les trabajo mucho, como decía una profesora mía en la residencia, muchas veces la intervención que uno hace con el paciente es la única que se va a hacer. ujú, Entonces, es como yo le digo a los pacientes, si vos vas donde un buen psiquiatra, te va a recomendar ir a psicología si es lo que vos ocupás. Y si ujú, vas donde un buen psicólogo o psicóloga, te va a recomendar visitar al psiquiatra si es lo que ocupás. ujú, Yo creo que es importante que rescatemos esto porque, a ver, somos más cercanos de lo que la gente se imagina, ujú, ¿verdad? Que ujú. mucha gente piensa como que de pronto somos disciplinas que están peleadas, que no pueden coexistir, cuando todo lo contrario, es súper necesario que podamos trabajar de la mano, ¿verdad? Ujú. A la gente a veces le sorprende, ¿verdad? Cuando uno les dice, bueno, ok, pero entonces yo le comento, o hablé con la doctora, me contó tal cosa, o, y de repente hacen cara como de, ok, ¿qué tanto hablan? Me acuerdo una paciente que sí me dijo, ¿qué tanto hablan ustedes de uno? Bueno, no, comentamos pero ¿qué tanto? Ajá, No, no, suave, ajá. tranquila, Ujú. pero más bien muy sorprendida em, del hecho de que uno pueda comentar el caso y que nos podamos alimentar mutuamente, ¿verdad? Para el beneficio de la persona. Claro, claro. Con vos me resulta súper evidente por razones obvias. Ujú, Eh, pero hay muchos psicólogos y psicólogas con los que ujú, trabajo, ¿verdad? Que estos canales de comunicación van y vienen ujú, información y que, a ver, la gente de pronto, no sé, puede pensar que estamos chismeando y hablando cosas, pero son cosas muy técnicas y que son tan útiles, ¿verdad? Las retroalimentaciones que se hacen de los avances, de los procesos donde de pronto falta algo, que yo ujú, como psiquiatra lo agradezco mucho y me hace gracia porque yo grabo podcast, ¿verdad? Para los psicólogos con todas las observaciones que de pronto hago de un paciente o de otro ujú, y el trabajo en equipo se vuelve riquísimo. ujú. Definitivamente, definitivamente, y el poder eso, retroalimentarse mutuamente y poder decir, ¿verdad? Poder decir lo que necesitamos del otro. O sea, creo que es el trabajo más completo. Yo, la forma en que le explico a los pacientes es que la parte farmacológica y, la parte terapéutica, que de hecho, pues, la investigación nos muestra, ¿verdad?, que lo que mejor funciona a mediano y largo plazo para un montón de Total. diagnósticos, Ujú. pero que es como las clases de natación. Vos podés tirarte a la piscina sin flotador, pero mientras estás pensando en cómo hacer la patada y cómo dar la brazada y no ahogarte, es mucho más complicado que si te tiran un flotador que te sostiene mientras aprendes a hacer la patada y la brazada. La parte terapéutica es la clase de natación, el medicamento y toda la parte, ¿verdad?, más médica es el flotador. Es Ujú. lo que te va a ayudar a sostenerte mientras aprendes a nadar. Una vez que uno sabe nadar, no necesita un flotador. Claro. Ujú, pero sí lo necesito aprendiendo. Entonces es para mí la combinación perfecta para poder aprender algo que se pueda sostener en el tiempo.
Y aquí, Lucy, dos observaciones. Hay muchas otras disciplinas que pueden estar Sí, involucrados en un proceso de recuperar tu salud mental. sí. A mí me encanta el trabajo con trabajo social, por ejemplo, Ujú, ¿verdad? Toda la intervención que se puede hacer a nivel comunitario o a nivel ujú. familiar. Lo mismo con nutrición, Nutrición para mí es por fundamental. ejemplo, o toda la parte de ejercicio, Ujú, o con otras especialidades médicas, ujú. ¿verdad? Cuestiones de neurología, de medicina interna, Totalmente, endocrinología, ¿verdad? Que totalmente. van a nutrir y que vamos a trabajar justamente desde un enfoque multidisciplinario en beneficio de la salud mental de una persona. Y no solo, por eso mencionaba al principio las otras, ¿verdad? No solo profesionales, sino también el arte, Ujú, ¿verdad? La parte espiritual que es tan importante para ujú. algunas personas. Cómo todo esto va a empezar a sumar para que recuperemos el equilibrio de las famosas 5 puntas que vos nos hablabas al inicio. Definitivamente. Creo que hay algo importante, de mencionar y es, ¿tienen cura las enfermedades mentales? Porque, ¿verdad? Estamos hablando de retomar el equilibrio. Y una de las preguntas que normalmente las personas nos hacen es, ok, yo de esto me voy a curar, ¿verdad? Em, ¿Qué significa retomar el equilibrio? Y es curarse. ¿Y qué significa curarse en salud mental? Yo quisiera hacer como el paralelismo ahora con la pandemia. ¿Qué Ujú, entendemos por cura? ujú. ¿Verdad? Muchas veces al inicio de la pandemia teníamos esta sensación de que en 15 días esto se acaba Me encierro 15 días y se y ya, acabó. ¿verdad? En algún momento el año pasado leí un meme que decía, yo quiero que volvamos a las restricciones de cada 15 días, ¿verdad? Porque por lo menos existía esta ilusión de que íbamos a volver a un pasado previo donde todo Ajá, era normal, ajá. todo era tranquilo, todo era ya conocido, ¿ok? Ujú, De pronto cuando tenemos una enfermedad mental, la gente quisiera o las personas quisiéramos volver a lo que estaba antes. ujú, ujú, Y yo no sé si voy a sonar aquí como la más aguafiestas, pero yo creo que eso no es posible, porque hay un aprendizaje ujú, en el proceso de cura de una enfermedad mental. ujú, Y ahí quisiera que pensáramos más bien hacia dónde queremos que esa cura nos lleve, ujú, porque hubo situaciones que nos trajeron a la ujú, enfermedad mental y yo no quisiera regresar a ellas. Y ujú, no creo que se pueda, porque ya hubo, como dije, un aprendizaje. Hay algo que obtuve en este proceso de enfermedad mental y en el proceso de tratamiento. ujú, Entonces, la cura, yo creo que va a ser una posición donde tengamos un enriquecimiento como personas que nos va a fortalecer para enfrentar nuevas adversidades. ujú, Ahora bien, si ya de nuevo aterrizo como psiquiatra a las cosas como más concretas ujú, de distintos diagnósticos, bueno, se sabe que hay recurrencia de ciertas enfermedades, ujú, como una depresión. Si ya te dio una vez, tenés más riesgo de volver a ujú. tenerla. O si Un tenés, ataque de pánico. por ejemplo, o si tu diagnóstico termina siendo una esquizofrenia, de pronto va a haber cosas que se puedan aliviar, Ujú, compensar, tal, pero va a haber otras que no, ujú, ¿verdad? Y ya para terminar de como de hacerlo feo, en medicina nada se cura. ujú. Esto estaba pensando en, ¿verdad? En las enfermedades médicas y cómo todo lo que acabas de decir también se traslada a lo médico, ¿verdad? Y a lo físico, porque de repente tenemos como este concepto de que lo físico es real y lo emocional no. Ajá, Entonces, por eso hago como el traslape, o sea, claro. incluso con esta parte que decís del aprendizaje, que es lo que yo hablaba de resiliencia, es, bueno, a mí me puede dar diabetes y yo puedo a partir de ahí aprender a comer mejor, hacer ejercicio, adquirir mejores habilidades y herramientas en mi vida y aprendí de la enfermedad, ¿verdad? Muchas Claro, veces tenemos un diagnóstico, una enfermedad que nos hace aprender y mejorar un montón de hábitos y de cosas. Lo mismo pasa en la salud mental. claro, Sí, porque son enfermedades, son situaciones reales, por más que estén en nuestra mente, em, o por más que sea abstracto. totalmente. Y a ver, y cuando decía ahora que en medicina nada se cura, Ujú, es justamente porque vamos a tener herramientas para controlar esta ujú, condición que nos hace pasar por un malestar muy intenso,
pero puede ser que esa condición nunca desaparezca del todo. Ujú, A ver, si vos tenés un cáncer, ujú, el oncólogo en determinado momento te va a decir, entraste en remisión, ujú. pero nunca te van a decir, te curamos del cáncer. Así te hayan cortado donde estaba la pelota y te hayan puesto quimio y te hayan puesto radio, lo que hace es que entra en remisión. Y Incluso 15 años después los pacientes te dicen: "Yo soy paciente de cáncer en remisión". exacto. Ujú, Y de pronto, lamentablemente, ese cáncer puede volver de claro. la forma más insospechada y habiendo tenido todo el control y la rigurosidad y el seguimiento del caso. O no volver nunca y seguir siendo un paciente de cáncer en remisión. Exacto, ¿verdad? O como las personas que tienen alcoholismo. Ujú, Lo que te dicen es, yo soy alcohólica recuperada, ujú, ¿verdad? Porque sí, porque va a haber una condición que te puede hacer fácilmente volver a caer ujú, en un episodio donde tu salud mental se vuelva a ver comprometida. ujú. Lo mismo pasa. De pronto lo que hacemos es que damos tratamiento, vemos qué respuesta tienen y ahí vamos valorando si lo podemos quitar, si lo podemos mantener, si es necesario mantenerlo o qué pasa con eso, ¿verdad? Ahora, creo que algo importante aclarar con el tema del tratamiento farmacológico, Isa, es que la idea no es que sea por siempre, la idea es que Claro, sea un flotador, que va a haber algunas personas que lo necesiten de forma más crónica, tal vez en menor dosis, en, ¿verdad? En distintas dosis y ajustes a lo largo de su vida, pero que la idea inicial nunca es, okey, tenga esta pastilla, tómesela por el resto de no. la vida, ¿verdad? Yo a los pacientes siempre los molesto cuando tienen toda esta resistencia o cuando de repente le tienen demasiada fe al medicamento y es como: "Okey, suave, no es la pastilla de la felicidad, si lo fuera estaríamos todos medicados 24/7, Ajá, ¿verdad?". claro. Eh, es nada más un tratamiento que te va a ayudar como un flotador mientras aprendes a nadar. Yo lo que les digo siempre, y me hace gracia la imagen del flotador, es, ok, usted tiene que ir nadando de aquí, desde Limón hasta Portugal. Va a cruzar el Atlántico a nado. Y lo que yo le voy a dar con la pastilla es un flotador. Ujú, Sepa que se va a revolcar en las olas igual, ujú, a veces va a sentir que ya no echa, que es cansado, pero es un proceso, ¿ok? Y la idea es que lleguemos al otro lado, a la otra costa y poder quitárselo. ujú, A veces se puede, a veces no, pero el objetivo siempre va a ser que la persona logre desarrollar otros recursos para que no dependa, como claro. dicen los propios pacientes, de una pastilla. Ujú, Claro, es muy divertido también cuando pasa, divertido digo yo, pero es una expresión. Cuando uno pone un medicamento y una persona no quería ujú. y luego dicen, por favor no me lo quite, Sí. porque no me quiero volver a sentir mal, ¿verdad? Eh, es la riqueza que se va desarrollando en todo Ujú, este acompañamiento que tenemos. Yo tengo el inmenso privilegio, creo yo, y vos también, de ujú. acompañar a las personas en su proceso, en recobrar este equilibrio en su salud mental, ¿verdad? Cuando uno tiene la posibilidad de atenderlos. Ujú. Definitivamente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho el episodio de hoy, nuestro primer episodio, y pues que les haya servido mucho para salir de mitos respecto a el tema de salud mental y bajar un poco el estereotipo con las enfermedades mentales. Esperamos que hayamos podido definir qué es salud mental Ujú. y no hayamos hecho un enredo mayor. Y nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó, por favor, suscríbanse a este podcast. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.